Es un país raro el nuestro. El domingo pasado se festejó el 25 de mayo y la palabra revolución pareció más lejos que nunca. Se entrega soberanía cada vez con más facilidad, el espacio aéreo, las tierras del sur, el canal de Magdalena, empresas del Estado, por decir algo nomás. Y nosotros, sin embargo, hacemos actos, cantamos el himno, tomamos chocolate, comemos locro, como si fuéramos otros, como si la realidad no nos perteneciera. En la semana se siguió con el juicio de la muerte de Diego Maradona. Parece que una jueza estaba a cargo del juicio, se hizo su propio documental en forma clandestina, hubo escándalo y la corte la suspendió por 90 días. Y por lo que dicen estas horas, parece que el juicio quedaría nulo. Pobre Diego, ni la muerte le trajo calma. Me acuerdo que cuando murió lo primero que pensé es que si en este país se muere el Diego, entonces se puede morir cualquiera. Fue la semana en la cual apareció la nota 432 sobre la serie El Eternauta y donde el gobierno decidió relanzar el canal Paca Paca con un samba libertario. Parece que inspirado en Daniel Scioli. A este samba tampoco se le cae la cara de vergüenza por decir todo lo contrario a lo que decía antes. Y en vez de decir todo el tiempo me aburro, termina la frase diciendo: chicos, hay que tener fe y esperanza. Durante los últimos días se siguió despidiendo a trabajadores de empresas privadas y del Estado también. La CGT, después del decreto de Milei para prohibir el derecho a huelga, hizo una presentación a la justicia y prometió que en el mes de enero del 2026 convocará al armado de una comisión para debatir la posibilidad de un paro nacional. Habrá que tener paciencia. Un cronista que caminaba por las calles de Buenos Aires reconoció a un señor mayor que en su momento se indignaba por lo indiscriminado de las cadenas nacionales de Cristina. Al preguntarle qué opinaba sobre los dichos del presidente, quien se refirió a los jubilados como viejos meados, dijo: no es para tanto, muchachos. Investigadores, científicos, docentes y becarios protestaron en muchas ciudades del país por las políticas anticiencia de Milei que está vaciando el sector de la ciencia y la tecnología, sin contar la situación del Garrahan, que es dramática. El miércoles pasado se volvió a reprimir a los jubilados, de vuelta hubo heridos por los golpes y los gases lacrimógenos. Varios de ellos agradecieron a todos los televidentes por mantener encendido su televisor y también por los innumerables mensajes de Facebook. En el día de ayer, un grupo de intelectuales se reunió para debatir si el gobierno de Milei es fascista o no. El debate se detuvo cuando un participante escribió en un pizarrón una palabra que nadie entendía. Escribió la palabra urgente. Mientras tanto, en nuestra ciudad de la furia, se cumplieron 100 años del Club Alem y como en todos lados la factura de luz aumentó entre un 300 a un 700%. Tarín siguió comiendo empanadas de 48.000 pesos y bien que lo hizo. Mucha más gente se quedó sin poder cargar la SUBE y tuvo que caminar hasta su casa. Pero a pesar de todo esto, siempre está la posibilidad de creer que hoy es un buen día, de buscar de forma frenética alguna buena noticia, una sonrisa inesperada, un gesto que no levante el ánimo. Siempre frente a la incertidumbre podemos encontrar alguna certeza, pequeña pero contundente. Hoy no llovió, por ejemplo, y los amantes del frío están de parabienes. Y además, la buena noticia indiscutible del día es que, por suerte, es viernes. La bolsa se derrumba sobre su propia tumba, recambio de valores. Me roban una idea y la cobran por buena, artistas vendedores. Encuentran una rata adentro de una lata de leche para niños. Devuelvan los implantes, error del fabricante.
destalles menos de corpiño. Un taxista me pasea porque yo soy de afuera y pide endurecer la ley. Y mientras una nena se cortajea las venas frente a una cámara web, pero por suerte es viernes y nadie pierde el entusiasmo. Va de la radio al canal, el mundo está divino, somos todos amigos, que viva la esperanza. Pero no sé si es viernes y todos pierden, la hipocresía va por toda la ciudad, el mundo está perdido, no somos tan amigos, que muera la esperanza. Un hombre está esperando, un corazón andando, y tarda tanto el colectivo. Buscan una piba que falta hace 3 días en el fondo del río. Detienen a un cualquiera cruzando la frontera con 25 gramos. Y mientras los camiones de los emperadores les pasan por al lado, la tierra da temblores llevándose a millones y nos acusan de pecadores. Ganó San Cayetano un juicio por insano, celebran los desocupados, pero por suerte viernes y nadie pierde, el optimismo va, parece Navidad, el mundo está encendido, somos jardín florido, que viva la esperanza. Pero no sé si es viernes y todos pierden, el desconsuelo va del Buitón hasta el Morral, el mundo está jodido, peguémonos un tiro, que pena la esperanza. Se muere un viejo bueno y nace un carcelero, la madre está orgullosa y llegan los parientes con flores y presentes. Es una noche tan hermosa. Voy yo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Hernández. Este es un programa que ha dado por llamarse, por suerte es viernes. Una manera distinta de terminar la semana. Una suerte de resumen semanal de los temas que nos quedaron resonando un poco de reflexión, un poco de análisis político, algo de música, pero más pensando en el mate de las 5, la vuelta a casa, la pausa merecida en el fin de semana, para que el lunes lo podamos intentar de nuevo. Todos los viernes de 15 a 16, por suerte es viernes. Mi nombre, como les decía, es Ricardo Hernández. Quería agradecer a las autoridades de la radio por esta oportunidad, a los compañeros de SADE que me han impulsado a estar en este espacio y bueno, ojalá que podamos estar a la altura de las circunstancias. Empezamos con una editorial, esa va a ser la estructura del programa y vamos a tratar de ir armando un poco, si se puede, este rompecabezas de la realidad en estos tiempos confusos. Será un programa que va a traer muchas preguntas, tal vez demasiadas, tal vez preguntas sin respuestas.
aquel que pensaba que este programa va a traer respuestas y vamos a tener las cosas claras para decirles lo que hay que hacer, bueno, no es el programa. Sí, vamos a tratar de problematizar, de preguntarnos cosas. Una de las preguntas que nos vamos a hacer es cómo llegamos a esto. Y me parece que es una pregunta que nos va transitando todo el tiempo, desde que uno conversa con los compañeros, con los vecinos. ¿Cómo llegamos a esto? Por ejemplo, vamos a hacer un listado de palabras que van circulando en los discursos públicos en este tiempo. Por ejemplo, pedófilo, liliputiense, excremento, pautero, sorete, ensobrado, mandril, zurdos, ecochantas, rata. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? La tierra de Cortázar, ¿cómo llegó a esto? ¿Es solo el discurso político que se tiñe de violento? ¿O a veces la sociedad también? Estas preguntas vamos a ir pensándolas de a poco. Y pensándolas no quiere decir que tengamos las respuestas, pero vamos a estar ahí por lo menos haciéndonos estas preguntas. ¿Por qué llegamos a esto? Tal vez porque dejamos de hacer algunas cosas que hacíamos antes. Conversar, juntarnos, construir en comunidad, salir a la calle. ¿Será que no nos damos cuenta y no salimos más después de la pandemia? Algunos sostienen que todavía estamos adentro, que no hemos salido, que por alguna razón o por algunas razones estamos adentro todavía. No sé, es para pensar. Otra de las preguntas es ¿por qué los discursos que circulan están en contra de la cultura? ¿Por qué será? ¿Por qué los libertarios atacan a la cultura? ¿Será que el gobierno nacional no le gustan nuestros libros, nuestras canciones, nuestras pinturas, nuestros bailes, nuestra forma de expresar ideas a través del arte? ¿O habrá otras razones? Se ha escuchado mucho en relación a las personalidades y características psicológicas de muchos integrantes de este gobierno, incluido el presidente, por supuesto, pero quizá a estos tiempos haya que escarbarlos con la pregunta de lo más básico, de aquello constitutivo del origen mismo. En este sentido, muchas de las corrientes de pensamiento que se posan su mirada en la sociedad sostienen que la cultura nace cuando se renuncia a las pulsiones, es decir, cuando se reprime algo de los impulsos primarios para poder vivir en sociedad. La cultura pone un límite, una ley, un mandamiento, un acuerdo colectivo, propone lo que se puede y lo que no se puede hacer para poder vivir con otros. Es decir, reprime las pulsiones, interviene, regula, crea normas y valores éticos. Prohíbe el incesto, manda a no matar, a cuidar a los hijos, a vivir en sociedad. ¿Será que el fascismo financiero le interesa que la cultura desaparezca porque en ella desaparece el límite a las pulsiones oscuras que nos hacen odiar y matar a los otros? ¿Será que los monstruos internos que todos tenemos quedan libres cuando se destruye la cultura? ¿Quién ha visto algún monstruo caminar por nuestras calles en estos días? Quizás no sean solo libros o nuestras películas, quizás no sea ni Nali Espósito, ni Milo Jotas, ni nuestro Nunca Más, sino que se trata de la cultura como acuerdo civilizatorio, como límite para que nuestros monstruos internos no salgan a destruir el mundo. Porque cuando eso suceda o cuando eso termine de suceder, les quedará solo sentarse a ver cómo nos destruimos entre nosotros mientras ellos continúan con el saqueo de esto que alguna vez fue un país soberano. Ojalá que cuando podamos dejar nuestra adicción al sufrimiento y frenar esto, no sea demasiado tarde. Preguntas que nos vamos haciendo. Tengo una nota firmada por Ignacio Ferreiro y Rosario Marina, donde señala, por ejemplo, que desde su asunción en diciembre del 2023 el presidente pronunció al menos
1051 insultos, descalificaciones o ataques en discursos, entrevistas y redes sociales, con un promedio de 2,4 por día. Para los especialistas consultados, el insulto forma parte de un capítulo de lo que se denomina discursos de incivilidad, que tiene que ver con el agravamiento del tono de la comunicación política. El Centro de Datos Chequeados realizó un relevamiento de los discursos presidenciales, los tweets en la cuenta oficial de Milei y las entrevistas televisivas realizadas en los más de 14 meses de su gestión. Además, consultó con especialistas en comunicación y política sobre la estrategia de comunicación del presidente en este tiempo y cómo impactaron las descalificaciones en la opinión pública de acuerdo con los grupos atacados. Vuelve la pregunta de vuelta, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó para llegar a esto? Destruir la patria y la autoestima como proyecto de país. En este tiempo hay dinero, acciones, capitales que se trasladan por el mundo sin otra lógica que reproducirse a sí mismo. Intervienen en las naciones, en los países, en los gobiernos, con el solo afán de maximizar sus ganancias. Suelen apoyar o desestabilizar siempre y cuando puedan retirarse con los bolsillos llenos. No son de acá ni son de allá. Carente de pautas morales y éticas, y mucho menos humanitarias, transnacionales le dicen o algo así. Capitalismo salvaje a secas. Quizás se trata de capitales, empresas, lógicas de inversión que no tienen pertenencia, ni compromiso, ni respeto, ni mucho menos afecto a un lugar, a un territorio, a una nación o a una patria, porque sencillamente no la tienen, no tienen patria. En este gobierno sostienen que la Argentina da señales claras, por lo menos en su discurso, que ellos no quieren al país. Es más, dejan en claro su desprecio a la causa Malvinas y su admiración por la Tache, por ejemplo, o el alineamiento a Estados Unidos y su constante admiración por quienes dominan el mundo. Sin embargo, describen rápidamente a la Argentina como un país de mierda. ¿Será que este momento del capitalismo regido por capitales sin patria construye individuos que desprecian la patria? Es más, considerando que la idea de patria remite a lo propio, el lugar donde se nace, se pertenece, se va forzando una identidad, una manera de ser, donde en general están las cosas que amamos, nuestras cosas, que somos capaces de extrañar y donde añoramos volver cuando estamos lejos. Ese territorio, ese lugar que aunque le faltan cosas o existan cosas que no nos gustan, igual queremos estar, justamente porque es nuestro lugar. Tal vez podamos aventurar que el que no quiera la patria quizás no se quiere a sí mismo, porque es la patria donde está lo propio. Tendremos problemas con la autoestima. No querer y no quererse a sí mismo. Más bien odiar odiando a los otros. Qué sé yo, se me ocurre. Se escucha seguido decir que este es un país de mierda, que no tienen remedio, que es un país, que en un país serio estas cosas nos pasan y cosas por el estilo. Ni hablar de la idea de lo público, que es lo que representa lo que la sociedad puede construir bien o mal a través de sus representantes. Para esta mirada, lo público, lo de todos, lo nuestro, no sirve. Muchos sostienen que la patria es la infancia. Fabián Poloseski, un mítico periodista gráfico y de televisión, dijo alguna vez que la infancia es una playa en donde ir a mojarse los pies de vez en cuando. Un lugar lleno de añoranzas, donde están quizás alojados los recuerdos más importantes de nuestras vidas. Podrían estar ahí las mejores versiones de nuestros padres, de nuestros cuidadores, de nuestros abuelos. Dicen que la palabra patria nos remite a la palabra padre, y quizás nos remita a la palabra matria, o tenga que hacerlo y debamos construirlo. Resolver esto es lo que tenemos que intentar hacer, porque si no corremos el riesgo de no poder volver a esa playa de la infancia, porque de tanto machacar de un solo lado los recuerdos se disuelven
y nos quedamos sin poder entender de dónde provenimos, porque la patria puede también ser destruida, olvidada por nuestra propia acción. Y cuando se destruyen esas cosas es muy difícil reconstruir, y por lo tanto mucho más difícil volver. Hay muchas canciones que hablan de la patria, y esta a su manera también habla de ella, porque el deseo de volver a ese mundo propio en donde están las cosas que amaremos siempre. La abuela Emilia. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted, con esa paciencia infinita cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otra me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. La, 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 la. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan y también que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuérdeme, abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover. Los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted. La 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 la.
Por suerte es viernes y nos podemos comunicar al programa por el WhatsApp. Ahí está, me lo están señalando. El número de WhatsApp es 237 41 00 895. Cualquier mensaje que quieran dejar al programa serán bienvenidos. Este es un programa inaugural, así que algo con el tema de el comienzo del nacimiento de una propuesta va a andar rondando. Trataremos de, pisar firme, pero bueno, no estamos exentos de, o no estoy exento en este caso de, de dudas de cómo se hace un programa de radio, de cómo se habla, qué se dice. Había un disco que había grabado Cortázar en su momento que a mí me gustaba porque decía algo así, ¿quién me estará escuchando del otro lado? ¿Qué estará haciendo? ¿En qué estará pensando? ¿En qué tiempo estará? Porque también tenemos esta cuestión de las redes ahora que muchos programas son escuchados o por repeticiones en otros tiempos donde las personas hacen otras cosas en otros horarios. Entonces, imposible saber dónde va a terminar un mensaje, una voz. Imposible saber que no solamente qué está pensando, sino qué le va a resonar de este tiempo. ¿Sí? Es como encontrar un cassette en un armario, un cassette viejo de esos que teníamos antes, y escucharlo, y escuchar la voz de alguien que grabó a alguien, como grabó un mensaje. Algo de eso tiene la magia de la radio. Así que en este tiempo inaugural de este programa, que veremos cómo lo vamos construyendo, algo de eso se intentará hacer, algo de eso irá rondando, algo del nacer y algo del principio, ¿no? En el principio del programa planteamos una serie de preguntas que van a estar flotando y le vamos a seguir repitiendo. ¿Cómo llegamos a esto? Veníamos hablando, la autoestima. Y voy a ir tirando algunas, no respuestas, sino posibles partes de respuestas. A mí me interesa mucho la filosofía, pero la filosofía de las preguntas, para que las preguntas sirvan para algo, para cuestionar el presente, digamos, ¿no? ¿Por qué lleguemos a esto? ¿Será que tiene que ver, o cómo sería la reconstrucción? ¿Sería tal vez inventando nuevas canciones, como dijeron por ahí? ¿Releyendo o reflexionando sobre el momento del capitalismo, como dijeron por otros lados? No lo sabemos. Lo que sí me parece que es un momento para repensar. Para repensar y tal vez repensar las cosas simples, las cosas que uno puede compartir, las cosas que uno vive en lo cotidiano. Me parece que ahí tal vez está la idea de pensar cómo volver a los proyectos que amamos. Hace un rato intentaba conversar con ustedes sobre la autoestima. ¿Será que es un problema de autoestima social? Esto de escuchar insultos, escuchar la degradación, escuchar que a veces hablan de nosotros mismos, y tal vez en otro tiempo hubiésemos tenido otro tipo de reacciones. Hace un rato hablaba con Carlos acá, el maestro Carlos, sobre esto de salir a la calle, los proyectos, manifestarse cuando uno cree algo. Y bueno, en ese sentido, digamos, tal vez hay algo de ese volver a construir proyectos comunitarios que nos falta tal vez un porqué, nos falta tal vez repensarnos, mirarnos para adentro, para volver a reconstruir. ¿Cómo nace lo nuevo? ¿Cuáles son las nuevas canciones, por ejemplo? ¿Cuál es el análisis del capitalismo en este momento? ¿Cuál es el individuo que el capitalismo siempre en la sociología se nombra, se construye, y en la filosofía también, al tipo de individuo de estos tiempos? ¿Cuál es el individuo de estos tiempos? ¿Un individuo individualista? ¿Un individuo que se lleva bien con la agresión hacia el otro? No lo sé.
O sí lo sé o lo pienso y iremos compartiéndolo. ¿Será que para reconstruirnos, para que nazca un nuevo proyecto de país, hay que salir al encuentro del otro? ¿Y cómo sería esto, al encuentro del otro, en el lugar donde estamos? Porque a veces me parece que tenemos hasta dificultad para reconocer a ese otro. ¿Cómo se reconoce a ese otro? El otro día conversaba justamente en esta radio con un escritor que contaba una invitación a una biblioteca popular, de una persona acá en General Rodríguez que invitaba a escritores, a los vecinos, y nos preguntamos si tal vez nos falta juntarnos y contarnos historias como antes. Pero no como antes en un sentido de lo de antes fue mejor, sino juntarnos como antes con la preocupación de que tal vez algo del juntarse, de la conversación, se fue perdiendo. Alguien preguntará por qué se fue perdiendo. No lo tengo en claro. Intuyo algunas cosas, pero sí me parece que tal vez para conversar con ese otro hay que reconocerlo. ¿Cómo se reconoce a ese otro? Se reconoce a ese otro en su dolor, en su oscuridad, en su alegría, o con las dos cosas juntas. ¿Se lo reconoce al otro? ¿O se lo reconoce desde la sospecha, desde el lugar de la amenaza? La semana pasada alguien me contaba y me mostraba unos videos de un grupo de WhatsApp de un barrio cualquiera, porque puede pasar, o tal vez esté pasando en estos momentos en muchos barrios. Tal vez nos esté pasando esto en estos tiempos confusos. Me mostraban un video de una persona que era golpeada por los vecinos porque había robado una garrafa. Era golpeado, sangrado, tirado en el piso, filmado, y esto circulaba después. ¿Cómo llegamos a esto? Por supuesto que a nadie le gusta que le roben, por supuesto que es injusto que el sacrificio de una persona sea dilapidado, sustraído, pero hay algo que está como corrido de lugar, me parece, cuando uno piensa al otro, ¿no? Sea quien sea alguien que delinque, sea el que está al lado, hay algo que está corrido de lugar. Me parece. Entonces me parece que cuando uno piensa en la reconstrucción, cómo nos reconstruimos, cómo nace un nuevo proyecto de país, de sociedad, no tiene que ver con ser mileísta, peronista, radical, lo que sea. Tal vez es mucho más profundo y hay un tipo de sociedad que se está, no sé si terminando, degradando, pero también está la necesidad de poder hacer nacer otros proyectos, amarlos para que podamos intentar quedarnos, amarlos para construirlos y para después poder volver, como a la infancia, como a la casa de la abuela Emilia. Volver. ¿Cómo se vuelve? Se me ocurre y pienso en voz alta, pensando en que algo nace, que algo comienza con este programa, pensando en los proyectos que pueden nacer y pensando en la posibilidad de reconocer al otro, reconocerlo en su faceta, en sus colores, en sus oscuridades también, en sus brillos, en su potencialidad. Eso pensaba, ¿no? Y tal vez no sean cuestiones teóricas, sino más bien cuestiones prácticas. Voy a leer un texto donde habla del nacimiento y vamos a empezar, si se quiere, tratando de intentar de este pequeño espacio reconocer a un otro desde los dos lugares, ¿no? Desde el lugar del dolor y desde el lugar de la alegría.
¿sí? Porque después de todo, tantas preguntas para un viernes, ¿no? Porque por suerte es viernes. Por suerte es viernes y habrá que pensar otras cosas. Tal vez. Una isla se llama este texto. Dice así: nací en la Carlos Gardel, una villa al oeste del conurbano bonaerense, a solo 5 kilómetros de capital, donde la desesperación por la pobreza hizo florecer una rica tradición delictiva. 10 hectáreas de angostos pasillos, casas pegadas, una al lado de la otra, enanas y precarias, de techos de chapa, paredes sin revocar y pisos de tierra. Alguna, como la mía, tenía patio y árboles, la mayoría no. El embaldosado de cerámica o la cubierta de membrana eran considerados millonarios. Al lado de este asentamiento estaba el complejo de monobloc, juntos y villa y monobloc. Formaba una isla de hacinamiento que se inundaba frecuentemente. Odiábamos a la lluvia y odiábamos la obligatoriedad, la obligatoria vida pública de la isla, donde no existía la intimidad, la calma contemplativa, un espacio común de privaciones y conexiones clandestinas a todo tipo de servicios. En 2009 la urbanización mejoró notoriamente las condiciones materiales de la villa y eso hizo que la gente se aburguesara, pero persistieron ritos, costumbres, modos de ser, de hablar, de vestirse, una forma de euforia. Los de afuera quedan obnubilados ante lo que ven y escuchan. Lo que al extranjero le fascina, al nativo le resulta rutinario. Lo que no quiere decir que se aburra, es entre la monotonía misma del barrio donde surge su particular belleza. Pero a la vez es un ambiente que conspira contra la escritura y toda forma de interioridad. Acá adentro es difícil encontrar el silencio adecuado para una mínima concentración. Es imposible abstraerse del ruido histérico que sucede alrededor. A metros de la puerta de mi casa han caído pibes baleados y apuñalados, chocan autos y patrulleros, luego de severas persecuciones. La sangre, el caos, la violencia policial y el aura de jóvenes destruidos respiran en mis ventanas mientras escribo esto. Me intimida la presencia de otros pibes que resucitan mi pasado. Me los cruzo todos los días a cualquier hora, haciendo sonar sus motos, paseándose, brillantes y soberbios. Muchos de ellos van cayendo muertos. A otros, con suerte, se los llevan presos. César González, del libro El niño resentido. Una manera de mirar al otro es esta. Vamos a tratar con lo que viene ahora, a tratar de reconocer al otro también desde el lugar de esto, ¿no? Del nacer. Vamos a tratar de ver cómo confluye el tema del nacimiento, el 25 de mayo, porque el 25 de mayo pasado, que es lo que resuena un poco, por lo menos a mí me resuena, me quedó resonando en estos días, también habla del nacimiento de la patria, hay un nacer. También en lo que vamos a escuchar está el repensar la historia, que es también repensar un nuevo camino, pero tal vez de forma distinta, Donna Haraway, que es una filósofa norteamericana, feminista, ¿sí? Decía que el discurso progresista, en el cual por lo menos yo me siento más o menos identificado, generalmente se siente cómodo con la idea del apocalipsis, del fin del mundo, de que algo se termina. Digo, tal vez porque fuimos formados en la idea de que el mismo capitalismo tiene en su germen la destrucción. Entonces, algo parece que todo el tiempo se está por destruir, o el capitalismo en algún momento se va a destruir, y todo momento crítico como este parece, bueno, ahora se viene el final. Sin embargo, Donna Haraway lo que plantea es otra cosa, como salir de esta idea del fin
del mundo, del apocalipsis. Y ella dice algo así como que hay que dar la posibilidad de relatar otros mundos, que en el ver, en el observar este mundo también está la posibilidad de verlo distinto. Entonces, si lo vemos distinto, podemos narrar otro mundo. Y cuando narramos otro mundo, creamos otro mundo. Porque creemos que es posible. Porque creemos que eso que tal vez algunos ven como terminal puede no serlo, y puede estar el germen tal vez de la vida misma. Entonces me pareció interesante repensar esto, ¿sí? Porque lo que ella también está diciendo es pensar y ver la historia de otra manera. Y a veces el humor me parece que es un poco una salida, por lo menos, ¿no? Juntarnos para reírnos un poco, para charlar. Algo de esto tiene que ver con el audio que vamos a escuchar ahora. Es así, el tema es así. Cuando cuento esto a los terapeutas que eventualmente pasan por mi vida, dan interpretaciones muy malignas. Mi madre tuvo la idea de que yo naciera en Baigorrita, que es el pueblo donde viven mis familiares de la familia de mi madre, que son tipo chacareros y domadores y cosas así. Un poco de fantasía también. Y dice, bueno, quiero que nazcas en Baigorrita, habrá dicho hablándome a mí. Y se fue a Baigorrita para que yo naciera. Y nací un 20 de mayo, pero no en Baigorrita, porque la partera estaba ocasionalmente en Morse. Entonces hubo de trasladarse a Morse, que era el pueblo de al lado, y ahí nací yo, el 20 de mayo. Pero alguien tuvo la idea de que me anotaran el 25 para evitar la conscripción, porque existía, no sé si una ley o una superstición, es lo mismo, conforme a la cual las personas nacidas el 25 de mayo o el 9 de julio no hacían la conscripción. Entonces me anotaron el 25, pero ya que estaban, dijeron que había nacido en Baigorrita. Así que las dos cosas eran falsas. Pasó el tiempo y llegaron mis 20 años y la ley o se había abolido o no había existido nunca, o se equivocó el tipo que me atendió, porque hice 2 años de marina. En mi documento dice 25 de mayo. Perfecto. Y la verdad es que nací un 20 de mayo. Bien, hay Bueno, Alejandro Dolina siempre aportando lo suyo. La historia puede pensarse de distintos lugares. Podemos reírnos. Me parece que hay algo de pensar lo propio acá en este simple audio. De reírnos hasta de nuestra propia historia. A veces, tal vez la historia, como los propios recuerdos, a veces son caprichosos y son los que podemos construir. No tiene tal vez demasiado, o sí, con la verdad, sino que son recuerdos que podemos construir o imágenes que podemos construir para seguir viviendo, y no está nada mal. Dicen que el amor es poder descentrarse de uno mismo, que aquel que ama es el que tiene la capacidad de pensar en el otro. Y me parece que son tiempos para descentrarse, para ver cómo el otro entra en nuestras vidas, cómo lo entendemos, cómo vamos a poder ir en búsqueda de esos otros. Lejos de pensar que tal vez
la clave está en los libros, la clave está, o quizá un poco sí, pero no solo. Lo que quiero decir que por ahí no está tanto en la teoría, sino también en las acciones. O tal vez están en las acciones pensadas, que no es lo mismo. ¿Cómo vamos a ir a buscar a ese otro? ¿Cómo vamos a descentrarnos de esta tal vez imposibilidad de ver el dolor del otro, de ver la alegría del otro, si no vamos en búsqueda de ella, de ellos? Acompañar en la dicha y la alegría me parece que podría llegar a ser. Pensaba en este tiempo tan extraño, ¿cuántos son los espacios, cuántos son los momentos en los cuales dejamos de juntarnos? En el barrio, en el trabajo. Pensaba hasta dónde tiene que ver la tecnología con esto y hasta dónde no. Hasta dónde el discurso de estar en contra de la tecnología es tal vez una excusa para no pensarlo en profundidad. Sin embargo, cada vez que alguien nos toca ese lugar sensible de ir a buscar al otro, por ejemplo una serie, digo, estos días, estas semanas, estuvo muy presente El Eternauta, y a todos nos tocó en algo. Todos nos sentimos ahí como metidos en esa serie. Hay algo de lo propio que tocó. Por un lado, porque tal vez la nieve azul simbolice tantas cosas. Y a la vez, porque impregna hasta un sentido heroico, una necesidad de ir a buscar a ese otro, sea como sea, ¿no? Entonces digo, ahí hay algo para construir, para hacer, para pensar y hacer. Ir a buscar al otro. En el barrio, en la sociedad de fomento, en el club, en la charla con amigos. Me parece que ahí no hay excusas. Voy a leer un párrafo de el libro de Donna Haraway. Dice: los tiempos confusos están anegados de dolor y alegría, de patrones ampliamente injustos de dolor, de un innecesario asesinato de la continuidad, pero también de un resurgimiento necesario, la tarea de generar parientes en líneas de conexión ingeniosas como una práctica de aprender a vivir y a morir, bien de manera recíproca en un presente denso. Nuestra tarea es generar problemas, suscitar respuestas potentes y acontecimientos devastadores, aquietar aguas turbulentas y reconstruir lugares tranquilos. En tiempos de urgencias es tentador tratar el problema imaginando la construcción de un futuro seguro, impidiendo que ocurra algo que se cierne en el futuro, poniendo en orden presente el pasado en aras de crear futuros para las generaciones venideras. Seguir con el problema no requiere de este tipo de relación con los tiempos llamados futuros. De hecho, seguir con el problema requiere aprender a estar verdaderamente presentes, no como un eje que se esfuma entre pasados horribles y edénicos y futuros apocalípticos o de salvación, sino como bichos mortales entrelazados en miradas de configuraciones inacabadas de lugares, tiempos, materias y significados. Seguir con el problema de Donna Haraway. Estas palabras que por momentos parecen confusas, lo que está queriendo decir, Tal vez es que, tal vez no, lo está diciendo. Si uno lee todo el libro, saca la conclusión y lo dice la misma autora. La necesidad de ir a buscar al otro, y ella habla de tener alianzas raras. Porque son tiempos raros, son tiempos confusos, entonces tal vez las respuestas no pueden ser las mismas de siempre. Las respuestas tienen que ser creativas.
las respuestas tienen que ser tal vez buscando a aquellos que antes no habíamos buscado. En ese sentido, me parece que tal vez está el camino. En buscar alianzas, en buscar a aquellos que en esta etapa son sumamente necesarios. Y aquellos, digo, no solamente personas, sino también cosas, temas. Aliarse con el humor, tal vez. Aliarse con partes de lo que dejamos ser o de ser, juntarnos, estar juntos, construir en comunidad. Pero bueno, son demasiadas cosas para un primer programa. Es demasiado. Y me parece que también es demasiado para un día de hoy. Que bueno, nos quedará pensar, pero para aquellos maestros que están preparando su salida, para aquellos albañiles que están juntando sus herramientas y tratando de pensar en ir a casa, a tomar un mate, porque en el fondo lo tenemos todos merecidos, este descanso que da a veces los días productivos. Porque simplemente por eso, porque hoy, por suerte, es viernes. La bolsa se derrumba sobre su propia tumba, recambio de valores. Me roban una idea y la cobran por buena.